Que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes un tema que encuentro en las Escrituras y es acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca del regreso de Jesús. Cuando encontramos la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, leo lo siguiente a partir del versículo 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Amén. La escritura nos habla claramente de un evento, de un acontecimiento muy trascendental que tendrá que observar esta generación. Esta generación de la cual habla la escritura, que es la que comenzará a ver las señales que acabamos de leer, que serán señales antes de que Jesucristo regrese a esta tierra. El inminente regreso de Jesucristo a la tierra es algo que está marcado en la escritura y va a ocurrir. Jesús se refirió, cuando habló de la generación que no pasaría la generación, esta generación, sin que tuviera que ver los acontecimientos del tiempo del fin, sería una serie de eventos que iban a preceder al regreso de Jesucristo a esta tierra. Estos eventos iban a marcar un tiempo denominado en las Escrituras como principio de dolores. Creo firmemente que las Escrituras señalan ese tiempo y ha llegado. Estamos viendo realmente ese tiempo ya ha llegado. Y Jesús siempre nos advirtió de ese tiempo y de cuáles serían las características o los sucesos que marcarían ese tiempo, y exhortó a sus discípulos a estar preparados. Él no quiere, hermano, que las iglesias o que su iglesia esté ignorante de las escrituras. Por lo tanto, ni la iglesia ni el mundo entero. Pero a veces el Señor está dirigiendo esta palabra a sus hijos. Y si el mundo lo puede escuchar, pues qué maravilloso es. Si alguien que no cree en Dios lo puede escuchar, sería excelentísimo que esto lo escucharan, porque esto puede guardar sus vidas. Por tanto, es imperativo en el Evangelio de San Mateo, en los capítulos 24 y 25, donde podemos ver las declaraciones que Jesús hiciera del tiempo futuro. La palabra generación se refiere a la gente que está viviendo en el futuro, cuando ocurran los eventos descritos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 y 25. La Biblia contiene la profecía acerca de estos acontecimientos. No debemos ignorarlos, es necesario conocerla. Debemos prestar atención a lo que nos enseñó el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, 16-21. Dice así la Escritura: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Por cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí encontramos nosotros al apóstol Pedro asegurando que ellos habían sido testigos cuando el Señor o Dios el Padre daba testimonio de la venida de Jesucristo y él estaba declarando que Jesucristo era su Hijo y que él estaba complacido con él. Y él dice, nosotros escuchamos esta voz que fue enviada desde el cielo y estábamos con él cuando oímos esa voz. O sea, hay testigos y los testigos eran pues los discípulos. Dice también el versículo 19, siguiendo la lectura, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, debemos prestar atención a lo que el apóstol Pedro enseñaba con respecto a las profecías de la Biblia. Entonces, él dice, él señala, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 19, 21. Entonces, él dice que hay que estar atentos a esa profecía que fue dada, porque es una palabra profética y es segura, dice. Y que esa palabra de Dios eh, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces nosotros debemos de saber que esta palabra fue profetizada por el Señor y fue confirmada por sus discípulos a fin de que todos aquellos que la recibieran y la creyeran, pues deberían de estar atentos a esta palabra. Y que la profecía pues no es algo que procede de humana voluntad, sino que procede de Dios, que hombres que hablaron, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué preservó Dios esta profecía para nosotros? Porque Dios quiere cumplir su propósito aquí en la tierra. A escala internacional e individual es necesario estudiar las profecías que Dios inspiró para poder entender el propósito. Entonces nosotros debemos tener presente que fue escrito de antemano por Dios estas profecías de los tiempos, del futuro, de lo que iba a ocurrir, de qué manera Jesucristo regresaría, porque así como se preparó el camino para la venida de Jesús por primera vez a la tierra, cuando Él nace para venir a salvar a la humanidad, fue predicho, fue profetizado, hombres de Dios que Dios levantó en su tiempo para profetizar acerca del nacimiento de Jesús. Ahora el Señor está trayendo a memoria las profecías que Él dio acerca de la segunda venida de Cristo, que tiene que ver cuando Jesucristo regrese de nuevo a esta tierra para establecer su gobierno. Entonces, debemos de saber que la noticia más importante en esta generación o en nuestra generación es la segunda venida de Jesucristo. Será el acontecimiento más importante de esta generación. Jesucristo va a regresar. Y, y la mayoría de personas viven desapercibidos. Y nosotros debemos de tener claro que el regreso de Jesucristo no va a ocurrir secretamente, en alguna cueva escondida sin que nadie lo sepa. Jesucristo va a regresar visiblemente a la ciudad de Jerusalén, así lo dice la palabra, y dice que sus pies se van a posar en la cumbre del Monte de los Olivos. Y el propósito de su retorno es instaurar un gobierno divino a escala mundial. La humanidad quedará realmente estupefacta,
Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar, una de las cosas que él le decía que debería de incluir la oración era que oráramos para que su reino viniera a esta tierra. Y ese reino realmente se hizo presente en la primera venida de Jesucristo, porque el Señor vino a instaurar su gobierno en corazones. No era un reino de calles y avenidas, sino en el corazón de las personas. Pero va a venir el tiempo en el que Jesús va a gobernar literal en la tierra. Esa es la segunda venida. Eso es lo que se espera. El pueblo de Israel espera la venida de su Mesías, porque ellos en el tiempo que Jesús vino no lo recibieron, porque no creyeron que era Él, el Mesías. Ellos esperan un Mesías, y ese Mesías que ellos esperan será el que la Biblia llama anticristo, que él tomará el lugar de Cristo, ellos lo recibirán como el Mesías y tomará ese lugar. Pero realmente el periodo de este hombre que va a gobernar, porque les va a ofrecer paz al pueblo de Israel, será un periodo muy corto. O sea, primero 3 años y medio, pues hablará de paz, pero luego de esos 3 años y medio, él se quitará la careta y mostrará quién realmente es él. Entonces, en medio de todo eso que va a estar sucediendo, Jesús va a hacer su entrada en la tierra de nuevo. Este acontecimiento se predice específicamente en toda la Biblia. La segunda venida de Jesucristo se anuncia en cada uno de los evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas o cartas de Pablo, en las cartas de Santiago, Pedro y Juan. El regreso de Jesucristo es el tema central del Apocalipsis. Si usted cree que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, entonces debe creer en la segunda venida de Cristo. Si el Rey de Reyes va a regresar pronto a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no cree usted que es necesario prepararnos para tal acontecimiento? ¿No cree que debemos de estar informados sobre la manera como este acontecimiento afectará nuestra vida, nuestro futuro, nuestra seguridad y todo el mundo que lo rodea? Podemos saber cuáles son esas señales que preceden al retorno de Jesucristo y estar atentos a su cumplimiento. No debemos seguir ignorando el significado de los acontecimientos del mundo que nos rodea. Todo lo que está sucediendo hoy en la tierra nos debe de llevar a revisar nuestra vida, cómo la estamos viviendo. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar sabedores de la manera como hemos de conducirnos en este tiempo. Desde que estamos viendo todos los acontecimientos a partir de la pandemia, la vida de la humanidad nunca ha vuelto a ser igual. Y la gente espera que se normalice, pero verdaderamente no va a volver a ser normal. Realmente ha sido un comenzar de de estas señales que van a preceder a la venida de Jesucristo. Estamos viendo un desatar de acontecimientos que no podemos decir que van a suceder, como decíamos antes, sino que están sucediendo ya. Acontecimientos que están trastornando el sistema de vida que hemos conocido hasta hoy. El mundo está comenzando a experimentar innumerables juicios, pero resuena una palabra de parte de Dios para aquellos que hemos creído. ¿Cuál es la esperanza de aquellos que hemos creído y puesto nuestra vida en el Señor? Dice el Señor entre los versículos que leímos al principio de Lucas 21:36, nos dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, ¿cómo escaparemos de todos estos acontecimientos, de todos esos juicios que van a venir a la tierra? ¿Cómo vamos a escapar? El Señor dice, ordena a sus discípulos, velen, pues en todo tiempo, dice, orando. El Señor nos quiere orando en todo tiempo, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Cómo escaparemos de todas estas situaciones que van a venir? Dice el Señor, velando y orando. O sea que la oración va a traer una protección, una cobertura a todos aquellos que estén orando. Esa va a ser la cobertura para ellos o para cada uno de los que estemos orando. Para que podamos ser dignos, dice, de escapar de estas cosas que van a venir y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea que
velando, dice, estar siempre vigilantes, alertas, en todo tiempo orando. Hermanos, la oración es algo que debe de estar en la boca de cada uno de los hijos de Dios. Muchas personas no les gusta orar. Muchas personas siempre están pidiendo oración a otro, pero el Señor quiere que nosotros establezcamos un modo de vida, que sea un modo de pasar en oración o de orar en todo tiempo, como dice la Escritura. Y el Espíritu hace énfasis en eso, en la oración y la importancia que la oración tiene. La oración de fe hace que pasen cosas, hermano. Hace que los enfermos se sanen, que el que necesita ayuda o provisión, Dios traiga esa ayuda, que Dios mueva su mano a favor nuestro. Será la oración la que haga la diferencia en este tiempo. Será las personas que oren las que van a hacer la diferencia. Los tiempos son difíciles, ya los estamos viviendo y se pondrán más difíciles en cuanto a salud, en cuanto a economía, en cuanto a política, socialmente. Las sociedades estarán convulsionadas totalmente y veremos un caos. Y nosotros vamos a ser testigos de ver todas esas cosas y cómo hacer que esas cosas no nos vayan a hacer desmayar. Será, será orando. Es una oportunidad, dice, de escapar, que Dios nos encuentre velando y orando para que nosotros podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas esas cosas que han de venir, porque la Biblia lo establece como algo que va a traer caos a la gente. Vendrá, dice, eh, de repente. Los evangelios de Mateo, de Marcos y Lucas, hay 3 relatos donde Jesucristo le enseña a sus discípulos las cosas a las cuales deben estar atentos antes del regreso. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. O sea, todas las señales que dan. Las señales siempre están apuntando a algo mayor. Cuando Jesucristo hablaba de señales, Él decía, son señales, este no es el fin, pero son señales que están apuntando a algo mayor que va a acontecer. Entonces, Jesús les dice, de cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesucristo mencionó una serie de señales que deben de cumplirse antes de su regreso. Es evidente que la profecía de Jesucristo se cumplirá en el lapso de una generación. Una vez que empiecen las señales relacionadas con esa profecía específica, se van a comenzar podríamos decir que es el principio para el cumplimiento de toda la profecía bíblica. Así que Jesucristo sí va a regresar a la tierra, pero primero deben de cumplirse estas señales. Las señales que Jesucristo numeró tienen que ocurrir primero. Mateo 24, 37, 39 nos dice cómo será el tiempo en que esto ocurra. Él nos da ciertas características que tendrá ese tiempo. Nos dice que va a ser como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. La palabra de Dios nos enseña que en el tiempo de Noé la gente no se apercibió del diluvio que iba a venir y que iba a destruir la tierra. Ellos nunca le creyeron cuando Noé predicaba que el Señor iba a traer juicio sobre la tierra por sus pecados. Ellos nunca lo quisieron creer. Ellos prefirieron ignorarlo, incluso hasta llamarlo loco. Pero vemos que dice que de repente vino el diluvio y todos se murieron. Porque dice que en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, se estaban casando y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. O sea, lo que la escritura dice serán días normales. La gente estará realizando sus actividades cotidianas, lo que siempre estamos realizando. Estaremos comiendo, bebiendo, dice, casándose, dándose en casamiento, o sea, llevando un día normal, pero de repente vendrá, dice la escritura, como un lazo sobre todos. Y dice el versículo 39 de Mateo 24, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que, querido escucha, hermano que escucha, el mundo experimentará innumerables juicios, juicios que van a causar
Dice Lucas 21:26, de fallecimiento. Los hombres van a desfallecer por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos van a ser sacudidas, dice. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. También Lucas 21:35-36, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hermano, la recomendación de Jesús era que veláramos, que oráramos en todo tiempo. Y creo que si usted no lo hace, podemos comenzar a orar. Durante el tiempo de pandemia tuvimos la oportunidad de comenzar a orar y orar, formar un grupo de oración y comenzar a asignarnos la tarea de orar cada ciertas horas y hasta el día de ahora mantenemos ese grupo de oración. Yo le invito a usted a que participe usted en algún grupo de oración orando en todo tiempo por todos estos acontecimientos que están por suceder y que a nosotros no nos sorprenda la venida del Señor, sino que por el contrario lo estemos esperando y saber que el Señor va a proteger a los suyos cuando Él venga. Él va a proteger a aquellos que han creído en Él y que le han obedecido, velando y orando en todo tiempo. Que para que seamos tenidos por dignos de parte de Dios, de escapar, dice, de todos estos acontecimientos y cosas que sucederán. Que el Señor les bendiga en esta noche, que el Señor nos dé entendimiento en esto, que la gracia de Jesús esté sobre su vida, que Dios eterno esté trayendo respuestas a su vida. Cualquier necesidad que usted tenga en esta hora, el Señor traiga respuesta. Que todo aquello que esté pasando en su vida, usted sepa que de parte de Dios siempre hay respuesta. Dios siempre está interesado en ayudar al necesitado. Y nosotros como seres humanos somos necesitados de Él. Así que el Señor le bendiga en esta noche. Amén.